Una confusión le quitó la vida. Esta es la conclusión del Ministerio Público sobre la balacera en la que murió un funcionario del Congreso. Ocurrió por un disparo que no era en contra de su amigo ni cerca de donde él estaba. Esta noche en Impacto Directo vemos los videos exclusivos de este confuso y fatídico suceso. Una cámara guardada en su valija y otros objetos sexuales podrían ser la prueba reina en el caso contra el Trotamundos, el mexicano detenido en Guatemala por un caso de pornografía infantil. De los creadores de Exorcismo documentado, se estrena en las salas de cine del país Terror Eterno, una película nacional basada en hechos reales en el que una familia enfrenta a Mashimón con la Iglesia Católica. ¿Por qué tanto se deleitan en el alcohol? Una universidad asegura que todo viene heredado de la evolución gracias a los chimpancés. Hoy le presentamos los detalles de este curioso estudio. Su arte tiene dos retos: conquistar la pintura con su creatividad y hacerlo en un espacio reducido. Carolina Alvarado pinta hoy con nosotros en Impacto Directo y usted está invitado a descubrir sus ingeniosas miniaturas. Llega el fin de semana y es buen momento para pensar en viajar. Davis Travel nos trae y nos lleva a Santa Rosa para descubrir unas especiales cataratas. Viernes 19 de septiembre, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, gracias por estar con nosotros como todos los días, es un gusto llegar hasta su hogar, soy Alexis Ponce, los panelistas también están preparados para esta conversación, doy la bienvenida a Stephanie González, abogada, Jairón Salguero, actor y comediante, Ana Luisa Arévalo, historiadora, y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y hay nuevos detalles que revelan lo que ocurrió la madrugada del 5 de abril, cuando se registró un incidente armado que dejó como resultado la muerte de Hansel Zarata, trabajador del Congreso de la República. En audiencia de dos implicados, el MP ha presentado videos y todo apunta a un confuso incidente por la muerte de Zarata. Carlos García Rubio, ex viceministro de Gobernación, fue enviado a juicio. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad en un parqueo muestran a un grupo de jóvenes teniendo una discusión. Entre ellos se encuentran Andrés Cano y Roberto Padilla. Ambos enfrentan un proceso penal ante el juez Freddy Orellana. Los hechos se registraron cuando salían de una discoteca y, según su versión, buscaban otro lugar para continuar la convivencia. Ante el juez, los indicados declararon su versión de los hechos. Empezamos, ¿verdad?, a intercambiar palabras porque fue demasiado raro, extraño que nos estuvieran como esperando. No sé si ya estaba planeado eso, también no sé. Y pues de ahí, pues efectivamente ellos sí me dieron dos patadas y un golpe como por aquí, que no sé si se lograría ver en el video, pero y fue como bastante raro, como que onda, no me gustaba, váyanse ya, y nos fuimos hacia el carro. Un segundo video muestra que el reloj marca la 1:21 de la madrugada del sábado 5 de abril de 2025. En las imágenes se observa cómo un pick-up se acerca al lugar donde se originó la discusión. Se trata de los indicados. Los fotogramas muestran el momento en el que el copiloto del vehículo baja el vidrio, saca un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones. Los disparos impactan en el suelo, sin embargo una esquirla alcanza a un joven identificado como Gerson Lemus, quien estaría involucrado en la discusión. De regreso, cuando íbamos hacia la salida, fue cuando yo no sé cómo vi un arma que estaba dentro del carro de Roberto, no sé quién era, la agarré, siempre con dirección hacia el piso así, y accioné hacia abajo como en forma de no me molesten, ¿va? Porque me dijeron que me iban a hacer cosas malas, pues, y eso fue la verdad. De ahí nos dirigimos hacia la salida nuevamente, y como yo pues no sé, pues conocimiento de armas, no sé si un arma se puede accionar sola, la verdad yo no desconozco todo ese tema yo. Entonces ahí fue cuando yo, por miedo que se me salga un disparo a mí en la pierna o algo, fue cuando yo saco el arma, porque no sé qué le había pasado, como que se había trabado o algo, y fue cuando se me fueron los disparos hacia el piso. El Ministerio Público pidió al juez Freddy Orellana que ambos sean ligados a proceso penal por homicidio preterintencional en grado de tentativa, es decir, que no buscaban causar daño mayor a alguna persona.
El juez aplazó la continuación de la audiencia de primera declaración para el próximo 22 de septiembre y resolvió que Cano y Padilla guarden prisión en el preventivo para varones de la zona 18, mientras se resuelve su situación legal. La importancia que tiene este hecho es que los sindicados se encuentran en la misma carpeta judicial, donde el ex viceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, deberá enfrentar juicio por la muerte de Hansel Zárata, quien laboraba en gestión legal del Congreso de la República. Y es que Carlos García Rubio y Hansel Zárata se encontraban en otra área del parqueo y desconocían lo sucedido. Sin embargo, al escuchar las detonaciones de armas de fuego, el ex viceministro habría utilizado su arma, según sus declaraciones, debido a que pensó que era objeto de un atentado. Según el acusado, disparó para repeler un supuesto ataque y al activar su arma, una bala impactó en Hansel Zárata causándole la muerte. De acuerdo con las pesquisas, Andrés Cano, Roberto Rafael Padilla, Carlos García Rubio y Hansel Zárata formaban parte del mismo grupo que había salido aquella noche, tras permanecer en una discoteca de zona 16. El grupo decidió buscar otro lugar para continuar la celebración, momento en el que se produjeron los hechos que derivaron en los dos tiroteos. Con imágenes de Daniel Samayoa, informó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Preterintencional, esta es la figura que se ha solicitado por parte de la defensa, es cuando se da muerte a una persona sin la intención de quitarle la vida, solamente provocarle un daño. Esa es la petición, pero acá obviamente vemos que una combinación peligrosa. Las bebidas, era más de la 1 de la mañana cuando salen de este lugar, la discusión y obviamente al calor de las copas, el no tener su conciencia al 100%, Ana Luisa, influye en este tipo de comportamientos agresivos. Sí, digamos, el alcohol es la droga más peligrosa que existe, más que la heroína, más que la cocaína, más que todas esas. Esa es la más peligrosa a nivel social por el impacto que causa. También yo siento que tenemos muchas décadas estando muy fuertemente influenciados por esta cultura del narcotráfico, donde hace que muchos jóvenes ahora quieran tener armas. Y tenemos esta idea de individualista, de creer que nunca nos va a pasar nada malo, pero algo que te puede pasar es pasar 15 años a la cárcel por disparar a alguien por error, si esto es que es la idea. Tomamos muy a la ligera esto de las armas y creo que deberían haber como, no sé cuál es la legislación de la tenencia de armas, pero tienen que haber criterios también psicológicos, pienso yo, porque no es normal que alguien piensa que para prevenir va a tirar una ráfaga de balas como si es que esa prueba psicológica solo se hace al inicio cuando vas a hacer el trámite. Y lo que hemos hablado aquí en Impacto Directo en otras ocasiones es que esas pruebas, Omar, deberían ser cada cierto tiempo para verificar la condición en la cual se encuentra el portador de un arma de fuego. Por supuesto, mira, la idea es prevenir que se llegue a este tipo de situaciones, pero mira, yo quiero enmarcar precisamente este caso en un antes, en un durante y un después. Bueno, pensémoslo de la siguiente manera, en el antes. Bueno, era viernes, necesito salir a distraerme, independientemente del día. Está bien, todo el mundo necesita tener esa libertad, esa convivencia, lo cual no es malo. Eso es en el antes. En el durante, bueno, me junto con un grupo de compañeros, amigos, se desborda la emoción, se desbordan las copas y de repente hay pleito, hay alegata, suceden muchas situaciones, pero lo más triste es en el después, en el hoy. Estas personas que hoy están esperando justicia, ¿cómo estarán? Arrepentidos de haberse reunido, de haber salido a pasear, de haberse alegado. Entonces eso es lo triste cuando se habla de la inteligencia emocional, que yo no le llamaría ya inteligencia emocional, sino que la paciencia emocional, porque alguno de ellos perdió precisamente la paciencia emocional, es decir, el dominio del ser humano ante un acto para evitar complicaciones. No te complicas la vida, Alexis. Los disparos, cuando alguien utiliza su arma de fuego y realiza disparos al aire, ahora vemos en estas imágenes los disparos al suelo, cómo las esquirlas pueden afectar a otra persona, Stephanie. Sí, y es que lamentablemente aquí vemos dos combinaciones muy fuertes, que es lo que tú decías, el arma de fuego y las bebidas alcohólicas. Aparte era la más de la 1 de la madrugada. Estas personas pues obviamente venían de una fiesta y de beber tantas bebidas que no sabemos qué puede provocar. Pero lo que me llamaba mucho la atención es eso que tú decís, ¿por qué utilizar el arma para todo? ¿Por qué disparar al suelo como para asustar a las demás personas? Considero que no hay necesidad de todo esto porque puede ocasionar la muerte de otras personas, incluso dejarlos sin vida, dejarlos sin su familia, porque Hansel tiene familia, tiene incluso un menor de edad que lo dejó solo, ¿verdad? Sin su padre.
pero también me gusta mucho que hayan hecho esta investigación, porque detrás de todos estos casos, o principalmente el caso de Hansel, habían varias hipótesis y no se llegaba al lugar en donde fue que sucedió o a la conclusión, y por lo menos aquí ya tenemos un poco más claro qué fue realmente lo que pasó. En este tipo de casos las cámaras son fundamentales, Jairón. Quisiéramos que todo avanzara de esa manera porque prácticamente en cualquier lugar vemos que hay una cámara de videovigilancia. No en todos los casos funciona de la misma manera, pero aquí afortunadamente para todos los involucrados, creo que tal vez no para la víctima, en este caso la familia de la víctima, porque al final de cuentas ellos están hoy llorando y sufriendo la muerte de un ser querido. Así es. Lo bueno que en estos sectores hay cámaras, quiera o no, pues se puede adquirir un poco de justicia, pero yo lo que veo en este caso es prepotencia de los funcionarios. En Guatemala, desgraciadamente, cualquier funcionario o que ya tiene un pequeño puesto en el gobierno, primero, andar armados. Segundo, andar bolos y armados. Tercero, aquí vemos en el video, 1 de la mañana, ya pasó la hora seca, van bolos porque se mira que están ebrios ahí en el parqueo, agarran el carro, van a manejar ebrios. O sea, para mí tienen toda la culpa de lo que pasó. Y luego me pregunto yo, ¿no es ilegal tener un arma de fuego en un lugar donde venden bebidas alcohólicas? Creo que sí. Entonces, ¿por qué el exministro andaba armado justo en un lugar de esos? En fin, mucha tela que cortar y lo bueno que ya se vio cómo fue. Ahora solo será de ver la sentencia, ¿verdad? Bueno, y hablemos ahora de esta audiencia de primera declaración. Es de un ciudadano mexicano señalado de producir material pornográfico de menores. Se hará el próximo 2 de octubre. Esta es la información. Para el 2 de octubre a las 8:15 de la mañana se programó la audiencia de primera declaración de Gustavo Barriga Barriga, de 33 años, de nacionalidad mexicana, quien el pasado domingo 14 de septiembre fue capturado en el Aeropuerto Internacional Aurora. Al momento de su detención, tenía en su poder pornografía infantil que habría sido grabada por él, en donde se evidenció el abuso sexual que cometía contra menores de entre 15 y 13 años. El modo de operar de Barriga consistía en frecuentar parques o lugares concurridos para atraer a los adolescentes, con el propósito de llevarlos a moteles. El caso fue nombrado Trotamundos debido a que Barriga no tenía residencia fija y se desplazaba constantemente en distintos países. Las pesquisas detallaron que las redes sociales eran la vía utilizada para publicar sus actos. El material que él producía lo vendía posteriormente en otra plataforma. Actualmente todas sus redes sociales están preservadas y forman parte esencial de la investigación en curso. Actualmente está bajo investigación los países en donde Barriga habría cometido estos delitos sexuales en contra de los menores. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. El Trotamundos, como es conocido este ciudadano mexicano, sus víctimas entre los 13 y 15 años, Stephanie, afortunadamente lo identifican, pero es solamente una pieza de toda esta cadena de pedófilos, de gente enferma que busca este tipo de contenido de menores de edad. Tú lo dijiste muy bien, la verdad que esta persona es alguien enfermo con muchos trastornos psicológicos por trabajar. La verdad que me sorprende la manera en la que él hacía todo, porque no solo en nuestro país, lo hacía en diferentes países, iba de país en país haciendo todo esto con menores de edad y no solo abusaba de ellos, los grababa, sino que aparte vendía el material. Son varias cosas que esa persona hacía que definitivamente merece una condena fuerte, pero de verdad que sea fuerte y que no pueda salir de ahí, porque es para mí de los mayores delitos que puede existir. Y aquí hay que mencionar, Jairón, algo importante, la evidencia con la que se cuenta, porque la manera en la que es detenido en el aeropuerto, él llevaba consigo todo su material, fue sorprendido por las autoridades y esta es una prueba contundente para continuar con la investigación y tratar de establecer quiénes son sus otros contactos. Sí, porque al final este tipo de gente no trabajan solos, ¿no? Regularmente es una estructura, es una gran organización, porque necesitan programadores, necesitan gente especialista en el área digital. Yo veía una investigación donde vendían USBs, ¿verdad? Pero al meter la USB solo eran fotos y resulta que en una de las fotos estaba el píxel, un píxel en una de las fotos que entraba
a la carpeta de información de pedofilia. ¿Hasta dónde llegan estos tipos con esa tecnología para esconder su material? Ojalá que le caiga todo el peso de la ley, porque al final son varios delitos y yo estoy contento de que lo hayan capturado. El problema es de que así como él, muchos vienen. Este no es el primer caso en Guatemala. ¿Recuerda aquel gringo ya setentero que lo agarraron en un hotel en la zona 1, donde había una muchacha que ella era la que le llevaba a las muchachas? Es que estamos hablando de niñas. Claro, y eso. O sea, y hoy día, con lo fácil que es hacer pornografía, convencen a la gente de extrema pobreza que por 1,000 quetzal, porque al final les pagan algo, o sea, no es todo obligado, pero es la pobreza del país la lo que necesidad, obliga a esto. la Y ellos se necesidad de aprovechan muchos eso. de estos menores de edad. Y acá también, Ana Luisa, otra situación, en los moteles, a los lugares a los que van, se supone que debiesen existir controles para no permitir el ingreso de adultos con menores de edad. Mira, yo creo que algo que tenemos que tener claro es que esto es normal con mayúsculas en grande y no son como personas. Uno quisiera pensar que es un viejo que vive solo, que graba en su televisión, pero no, es gente normal, gente joven, gente mayor, gente con trabajos exitosos, los que consumen este tipo de de cosas. Y también otra cosa es que esto es un negocio profundamente rentable. El sexo, las drogas y la guerra son de los tres, o sea, la trata de personas, la guerra y las drogas es como la santísima trinidad de los negocios ilegales, es profundamente rentable, súper rentable. Entonces, tenemos que tener, y son estructuras, como dice Jairón, y están armadas con el narcotráfico, con la trata de personas, o sea, hay cosas enormes pasando ahí, y también tenemos que ver que hay muchos lugares que no necesariamente forman parte, pero se hacen de la vista gorda porque lucran de eso. Los moteles, cantinas, discotecas, hay lugares impensables. En otros países hasta lugares donde pintan uñas, o sea, eso de la trata de personas. Entonces, tenemos que tener como papás, como parientes, como tíos, primos, tenemos que tener como mucho cuidado con quién se asocian nuestros niños y también trabajar para que esto se detenga. Hay que verlo desde el aspecto sociológico, cómo están siendo socializados los hombres o los consumidores. Porque hasta que no deje de haber consumidores, esto no va a dejar de existir. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, en todos los aspectos tenemos que atacar eso. Ese cuidado de los padres de familia, Omar, en estos tiempos en donde se sexualiza a los niños, tanto las niñas como los niños, la música, los videos, se debe tener mucho cuidado con lo que se publica en las redes sociales, porque ahí es donde están los depredadores. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Dos cosas. Mira, primero que nada, dentro de las acciones correctivas, de veras, que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona, ¿verdad? Pero las acciones preventivas, lo que tú dices, ¿verdad? La familia, la red de apoyo. Mira, hace muchos años fue muy famoso un caso de un osito de una marca comercial que obviamente traía una cámara. Y obviamente era la misma familia la que ponía fotografías, ponía imágenes, hackearon precisamente la cámara de ese osito y prácticamente con todo eso pues se llegaba a estas situaciones. Entonces, algo que es importante es reforzar los temas de educación integral en sexualidad. Mira, cuando me toca ir, por ejemplo, a un colegio, a una escuela, pueden creer ustedes que hay maestros que me dicen, Omar, qué bueno que vinieron, porque nosotros no sabemos cómo encarar este tema. O sea, viene el maestro y se enmarca en las competencias básicas del CNB y lo demás no importa, pero una jovencita que es violentada, que es abusada, que muchas veces el agresor también está cerca, dígame, el proyecto de vida, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos como país? Cuando se destruye el sueño de una jovencita, 10, 12, el último registro que yo tenía, más de 28,000 casos de embarazos al mes de agosto, el último registro. Imagínense hacia dónde vamos como sociedad con este tipo de situaciones. Niños criando niños y al final de cuentas es una situación muy complicada para nuestra sociedad, así que muy atentos en casa con todas esas señales acompañando a los menores de edad. Nos acompaña Carolina Alvarado, ella desde muy pequeña inició en este mundo del dibujo, así que ha llegado el momento de presentarle a esta artista que crea miniaturas en acrílico y hoy conoceremos su trabajo aquí en el set de Impacto Directo. Hola Carolina, buenas noches, bienvenida a Impacto Directo. Buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias Carolina. Bueno, yo tengo acá una carterita, los fósforos. ¿Quién se imaginaría que aquí, en esto tan pequeño, se puede crear algo tan grande, Carolina? ¿Tú te has inspirado en esto tan pequeñito para crear todo eso tan bonito que vemos que tienes ahí?
Sí, me he inspirado mucho en mi país, en Guatemala, pero también he recibido pedidos como extraños, como por ejemplo personas que les gustan sus mascotas y me han pedido sus perritos, por ejemplo. Tú empezaste desde los 4 años con esta habilidad del dibujo, tu mamá te apoyó, eso es muy importante, el apoyo de los padres. Sí, siempre me apoyaron, incluso mi papá, que en paz descanse, él me vendía las miniaturas, ¿verdad? En su oficina notarial, y cuando él murió, ¿verdad? Muchas personas y alumnos me decían, mire, su papá me regaló una carterita, o sea que él la regalaba algunas. Bueno, y es que estas carteritas así, de verdad, esta está en blanco, pero valen mucho. Vea usted ahí en pantalla, tenemos las imágenes, de verdad, es muy bonito este arte que estamos observando. Carolina, ¿cuánto tiempo lleva a realizar un dibujo como estos? Entre 20 minutos y media hora. ¿Qué es lo más difícil que has dibujado? Lo más difícil que he dibujado creo que fue esa serie de perritos, porque me mandaron las fotos. Y eran unas fotos con unas posturas un poco extrañas. ¿Cómo encuentras la inspiración? Porque ya nos contaste que te inspiras en Guatemala, pero ¿hay algo más que te inspire, que diga, bueno, yo encuentro aquí ese motivo para poder pintar de esta manera? El arte me relaja. El arte, cuando yo agarro un pincel, agarro un lápiz, el arte me relaja, entonces yo ahí me inspiro. Carolina, ¿vas a pintar mientras nosotros estamos acá en el programa platicando? Claro que sí, claro que sí. Y vamos a estar observando todo el proceso. ¿Qué vas a dibujar? ¿Nos puedes adelantar qué vas a dibujar o esperamos hasta el final la sorpresa? No, les voy a decir, voy a dibujar el lago de Atitlán. ¿Lago de Atitlán? Excelente. Entonces vamos a observar todo el desarrollo de esta magnífica obra de arte. ¿Qué te ha parecido, Omar? Tú que estás ahí muy cerca. Wow, increíble. Realmente, primero que nada, la felicito, ¿verdad? Porque usted es fiel testigo de lo que un gran hombre dijo hace mucho tiempo, Arquímedes. Arquímedes dijo con buen acierto, denme una palanca porque con esa palanca yo moveré el mundo, decía. Y créame que es usted un claro ejemplo para esos jóvenes que hoy tienen el talento, tienen la vocación, pero muchas veces no encuentran el camino. Así que le felicito. Muchas gracias. Y quien también se sorprendió con la carterita cuando me vio aquí que la tenía en las manos, no es para nada malo, no es para quemar cohetes, no. La verdad que qué talento, me encanta lo que veo ahí de la antigua Guatemala, está súper bien hecho y en miniatura, que es algo más de admirar. También me di cuenta en los titulares que no solamente haces miniaturas, sino que también puedes pintar, digamos, cuartos y todo un poquito, ¿no? Sí, he pintado murales que me han pedido referidos, amigos, y puedo, algo que me den, todo lo que me den lo pinto. Bueno, Carolina, gracias. Vamos a regresar contigo en instantes, mientras vamos a seguir acá con la plática, pero vamos a seguir el minuto a minuto de esta creación que vamos a tener en vivo aquí en Impacto Directo. Y hablemos de una película 100% guatemalteca que promete contarle una historia de terror basada en casos reales. Terror Eterno narra cómo Mashimón es utilizado para hacer el mal y poseer a una joven que debe ser sometida a una serie de exorcismos. Según sus creadores, esta obra está documentada con archivos que fueron encontrados en el Arzobispado de Guatemala. Octubre 2012. Nina Menéndez, 18 años, diagnóstico psiquiátrico, depresión severa. El que habita mi carne no conoce piedad, no le importan mis gritos, mi carne ya está muerta. Declaración de Nina Menéndez en su expediente médico. Mira, nos encontramos en la sala que se va a volver un infierno. Es la sala 3 de los cines donde se va a proyectar la película. Mashimón, Rilaj Maam, mitad Dios entre el bien y la oscuridad. Mira, esta película habla sobre un exorcismo brutalmente aterrador. Realmente no estoy buscando tanto la parte aterradora, sino que el exorcismo en sí cuente su verdadera historia. Y lo aterrador del caso es lo que vive esta familia. Terror Eterno es el nombre de esta película que relata la historia de una joven poseída por Mashimón. Es solo el inicio. Todo lo que vea se quedará con usted. A este personaje, a Mashimón,
según los estudios que yo hice y según los datos de los sacerdotes exorcistas en los que yo me basé, los registros que tiene sobre el exorcismo que trata la película, usan la entidad de Mashimon para crear el mal, para crear la maldición que sucede en esta familia. Ahora, Mashimon es usado tanto para el bien como para el mal, y eso ya me lo han explicado también sacerdotes que veneran a Mashimon. Para cimentar esta película fue necesario realizar una profunda investigación en la que se obtuvieron detalles impactantes. Hay cosas que ningún ser humano debería ver. En la película vemos que la muchacha afectada vomita constantemente, vomita varias veces, pero mientras vomita realmente está sacando energía negativa y densa, está sacando estos demonios mientras hace los vómitos. Esto es real. Esto es real, esto está registrado por los sacerdotes exorcistas. Este caso es tan drástico que durante su grabación los involucrados notaron un cambio de ambiente e incluso cosas sobrenaturales. La única espera. Los actores tenían miedo durante la filmación, hubo que bendecir el set para que los actores siguieran trabajando más tranquilos. Un sacerdote muy reconocido que también ha hecho exorcismos, llegó a bendecir el set. Siempre se trabajó un poquito con ese miedo. Hay quienes no querían filmar las escenas de exorcismo porque les daba miedo y no estuvieron en la producción. Basado en las aterradoras grabaciones encontradas en los archivos del arzobispo. Así fue como los actores e integrantes de la producción decidieron protegerse ante cualquier energía negativa durante el rodaje, que se hizo en un mes aproximadamente. Además, la postproducción duró 5 años para relatar adecuadamente esta película guatemalteca que ya se encuentra en los cines del país como Terror Eterno. Con imágenes de Daniel Samayoa, para Impacto Directo, Rosemary Ávila. El agua bendita ya no. No es Amor Eterno, es Terror Eterno, el nombre de esta película que se basa en buena parte en los archivos encontrados en el Arzobispado de Guatemala. Y bueno, Jairón, que tiene experiencia en el mundo del cine, en el mundo del cine como actor. Lo que me llama la atención es ver el trabajo de 4 actores y actrices que ya murieron, que participaron en esto, como un homenaje para ellos, ¿no? Está María Teresa Martínez, diva guatemalteca, recién falleció la Mona Arribillaga, María Mercedes Arribillaga, Roberto Díaz Gomar, quien nos dejó el año pasado, y Yolanda Coronado, que son 4 de los artistas que participan en esta película, que como dijo el director fue un proceso muy largo, más de 5 años, entonces es como un homenaje para mis queridos compañeros que ya se fueron. Mashimon, una figura que forma parte de la cultura guatemalteca y que hoy se ve representada en esta película. Se ve interesante, sí, Stephanie. Se ve interesante. La verdad que a mí me dio miedo de solo ver lo que pasaron, me dio mucho miedo, pero se ve también que hay mucha producción detrás, mucho trabajo, como dice Jairón, fueron 5 años y lo más importante es que es guatemalteca, es talento guatemalteco, entonces hay que apoyarlo. Apoyarlo, sobre todo eso. Muchas veces hablamos de no hay cine, no hay teatro, no hay, pero no hay porque no apoyamos, no hay porque no buscamos, no hay porque no respaldamos ese talento local. Sí, el cine es una cosa complicada porque como para la difusión, es que como hay cine, yo creo que en Guatemala se hace muy buen cine del poco que he visto. Por ejemplo, la de Puro Mula, de hecho fue una película que se volvió parte del ideario cultural, al menos de la gente citadina. También yo recuerdo más cine conceptual como Marimas del Infierno, a mí sí me gustó. La de que se hizo sobre Ríos Montt, Ixcanul. De hecho, cine de bastante buena calidad. Para festival internacional y todo. El problema muchas veces es la forma de la distribución, cómo funcionan las cadenas del cine. Te pide, no es rentable.
no sale, ellos se quedan con la mayoría de las ganancias. Llevas Entonces, una eso película cuesta. a una cadena de cines que son internacionales y te cobran como que si fuera una película internacional. Hollywood, sí. O sea, te cobran dinerales, aparte cobran el alquiler del proyector, de la sala, o sea, de cada boleto que vas a pagar al cine por una película guatemalteca. Y te la proyectan una semana. Como 14, de 12 a 14 quetzales por cada boleto, de los 75 que pagas. Sí. O sea, realmente no es rentable. No es rentable. Bueno, nosotros tenemos que hacer la pausa, pero veamos rápidamente cómo avanza Carolina con esta pintura en miniatura de Atitlán. Ya ha avanzado bastante mientras nosotros seguimos en la conversación. Ahí tenemos las imágenes. Vea usted qué bonito se ve el lago de Atitlán. Un estudio reciente respalda la teoría de que el gusto por el alcohol fue heredado nada más y nada menos que de los chimpancés. A continuación le presentamos los detalles, pero también las preguntas que surgen de esta investigación. Los chimpancés consumen el equivalente a medio litro de cerveza diario al comer frutas maduras y fermentadas, de acuerdo con un estudio que aborda una posible razón por la cual los humanos se sienten atraídos por el alcohol. El estudio respalda la teoría de que las personas habrían heredado de los primates su gusto por el alcohol y la capacidad de metabolizarlo, aunque sea tóxico para los humanos. Los investigadores recolectaron frutas que los chimpancés comen y midieron su contenido de etanol, que se produce cuando el azúcar se fermenta. Calcularon que es como si los chimpancés bebieran medio litro de cerveza al día, que son alrededor de 14 gramos de alcohol. No es una cantidad insignificante de alcohol, pero está muy diluido y está más asociado con los alimentos, explica el informe. El estudio se realizó en las selvas de África, donde viven estos animales. La investigación está en línea con la teoría del mono borracho, defendida hace más de una década por el biólogo estadounidense Robert Durley, coautor del nuevo estudio. Esta teoría habla del gusto de los humanos por el alcohol heredado de los primates. Inicialmente, la teoría fue recibida con escepticismo entre expertos, pero ha ganado fuerza y a medida que estudios muestran que algunos primates consumen frutas fermentadas y, cuando se les da a elegir néctares con diferentes cantidades de alcohol, prefieren el que tiene más alcohol. Sin embargo, el estudio plantea preguntas sobre las consecuencias biológicas y de comportamiento de la exposición crónica a bajos niveles de etanol para los primates no humanos. Otra pregunta sin respuesta es si los chimpancés buscan activamente frutas alcohólicas o simplemente las comen cuando las encuentran. Los investigadores dijeron que no lo sabían. Mientras tanto, las investigaciones en chimpancés continúan para entender el origen del consumo humano de alcohol, aunque los riesgos definitivamente están muy claros. Para Impacto Directo, Ginny Sogben. Yo conozco mucha gente que dice es culpa de papá, es culpa de mamá, tengo un tío, tengo una abuela. Es de los primates. La culpa es de los simios, Omar. Sí, mira, yo realmente no tenía mucho conocimiento del caso, pero realmente sí, tocas un punto muy importante, Alexis, porque, por ejemplo, en mi caso, lo reconozco, a mi papá le gustaba tomar, ¿sí? Pero mi papá nunca despertó el deseo del alcohol hacia mi persona. Y de esa cuenta, pues yo, gracias a Dios, no tomo, ¿verdad? Pero hoy es muy común ver eso, Alexis, ¿verdad? Que el papá dice, yo prefiero que mi hijo sea hombre a la par mía y que tome a la par mía. No, si al igual lo van a hacer en su presencia o no, pero no hay que generarles precisamente ese mal vicio. Y aparte, poca responsabilidad también, una mala influencia a la que se ejerce en los hijos, Ana Luisa. Sí, mira, en etología, que es la ciencia del comportamiento animal, los monos, los bonobos, no son los únicos animales que consumen. Hay como unas 500, 600 especies estudiadas desde ardillas, porque el asunto está que cuando la fruta se madura mucho, imagínate en el África o en lugares muy tropicales, se calienta bastante, entonces se fermenta y genera un poquito de etanol.
Hemos visto elefantes borrachos, antílopes, animales que consumen fruta borrachos y se sabe que tienen como comportamientos repetitivos. Entonces seguramente pues tenemos un gen recesivo. El otro está el aspecto de la cultura, porque no solamente somos animales, también somos seres pensantes y la crianza. Y yo recuerdo que hace años estuve viendo documentales sobre el alcohol y el impacto, y entonces compararon dos sociedades, la italiana y la inglesa, y la forma de acercar a sus sociedades al alcohol. En Italia pues se les calienta un poco de vino a los niños con azúcar, canela, entonces para calentarlos, porque el alcohol levanta la temperatura del cuerpo, entonces aprenden a tomar alcohol de una forma pues más moderada, más gente, ¿verdad? Con vino, así. En cambio en Inglaterra a los adolescentes se les tolera bastante el alcohol, pero empiezan a beber solos, entonces que agarran una botella así de boca. Ajá, entonces tienen Inglaterra tiene un problema enorme con el alcohol, igual Europa, pero el acercamiento importa mucho. Claro. Ajá. Bueno, en general, las sociedades en Guatemala, el problema del alcohol es bastante grande, lo vemos en muchas situaciones, accidentes, peleas y otra serie de situaciones, Stephanie. Sí, lo acabamos de ver en el primer caso de este programa, ¿verdad? Hay muchas teorías que sí dicen que venimos del mono y probablemente sí sea la teoría también de que se hereda ciertas cosas, pero también, como decía Ana Luisa, somos seres pensantes, nosotros tomamos la decisión si lo hacemos o no lo hacemos. Hay personas que no lo hacemos, personalmente yo cero alcohol, al igual que Omar, porque está en nuestra decisión, porque si decidimos tomar esto hay que hacerlo con responsabilidad. Jairón, ¿y entonces cómo levantará la copa el simio? No sé, no sé, pero esto responde muchas dudas, ¿no? Ya puedo estar tranquilos. No, pues... por eso nos portamos a veces así, ¿no? Puros simios, ¿verdad? Puros simios, sí. Salimos de las discotecas a disparar y a matar amigos, en fin. No, yo con lo que decían, yo sí pienso de que, sobre todo en los países de Latinoamérica, el alcohol se sataniza, ¿sí? Donde no, o sea, tomarte una gota de alcohol es malo, es por los antecedentes que tenemos. Sin embargo, como dice Ana Luisa, si socializáramos con los jóvenes cómo beber, o sea, con responsabilidad, otra cosa sería, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, mi papá a los 17 años me dijo, te vas a tomar la primera cerveza conmigo. Yo de los 14 ya sabía, ¿sí? O sea, me explico. Yo te enseño, le dije. Sí, pero si hubiese sido diferente, ¿no? O sea, no satanizar el alcohol como lo hacen muchas familias por los antecedentes, claro, ¿no? Claro. Otra cosa sería, pero también es educacional el poder beber bien. Sí. Bueno, la verdad que es una investigación interesante que provoca muchas dudas alrededor del tema, pero sobre todo esa responsabilidad que debemos tener en casa, en el consumo de las bebidas alcohólicas, porque bien lo señalaba Jairón y Stephanie, no se debe satanizar las cosas, las cosas ahí están y somos nosotros los que tomamos la decisión, Ana Luisa. Sí, no, y claramente nos gusta, el alcohol tiene algo que... Pues es que te hace sentir bien, ¿no? Y la verdad... refresca también sí, cuando hay calor. Y mira, es bien humano querer un poco disociarse, alejarte un poco. O sea, es humano. Los animales, hemos visto serpientes que acaban de comer un hongo y están torcidas de lo alucinadas que están. O sea, se sabe que el hombre primitivo comía hongos. O sea, peyote, o sea, no por nada ya sabemos dónde encontrar otro tipo de cosas. El humano tiene esta sensibilidad. El asunto está que hay que saberlo controlar, hay que entenderlo bien, hay que estudiarlo bien. Porque satanizarlo, o sea, no lo mires, ¿qué va a hacer? Que queramos exactamente ver cómo es, ¿no? Claro. Entonces tenemos que entender cómo funcionan las cosas. El problema es que somos demasiado curiosos y curioso estoy en este momento. ¿Sabe por qué estoy curioso? Nada tiene que ver con los simios ni este estudio del alcohol. Tiene que ver con lo que está haciendo Carolina del otro lado del set porque ha avanzado bastante bien con este dibujo de Atitlán, este hermoso paisaje. ¿Cómo te fue, Carolina, con este diseño? Pues un reto, ¿verdad? Primero pintar en vivo y ya armadita la cajita que tiene un imán, pues ya. Porque se puede colocar en la refri, eso estaba viendo, qué bonito. Se puede poner en la refri o en algún objeto de metal. A ver si lo puedes mostrar así fijo a la cámara, por favor, para que puedan observar cómo ha quedado este dibujo tan bonito de Carolina, realmente muy bonito, Carolina Alvarado. Muchas gracias. Y están apareciendo tus redes en pantalla, Carolina, si nos las puedes recordar, ahí te encontramos, qué información es la que se puede pedir ahí, también si alguien necesita un dibujo. Claro que sí, estoy a la orden, yo soy artista plástica, mi página es verde-y-limón-GT. Ahí me pueden encontrar, me pueden escribir si quieren alguna colección especial.
A la orden, pues como les repito, a mí me gusta Guatemala, pero he pintado también otros objetos y algunas iglesias del centro histórico. ¿Y más o menos qué precio tiene una carterita con Estas tu arte? cuestan 15. 15 quetzales. La verdad que es un precio... ¿Con fósforos o sin fósforos? Con fósforos, sí. Y yo la verdad también tengo algunas que se han ido fuera del país, pero como esas no pueden tener fósforos, entonces tienen clips. Claro, para que puedan guardar. Para que puedan viajar, ¿verdad? Lo llevan donde quieran y está tapadito acá. Claro, mucho ingenio. ¿Qué te ha parecido, Ana Luisa? Muy bonito esto en miniatura. Sí, tiene muy bonito manejo de la miniatura, tiene su complejidad. Yo creo que el que quiere pintar, el que tiene arte, lo hace como con la base que encuentre. En Guatemala necesitamos más arte, más gente. También necesitamos gente sociedades que podamos adquirir arte. Entonces, hay de todas formas y me parece muy bien, la felicito, está muy bien. Muchas gracias. Carolina, veía que, bueno, tú me contabas que en ocasiones usas los lentes, también tienes una lupa para todo ese detalle. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, ya por el paso de los años, pues ya utilizo lentes, ¿verdad? Para pintar, pero hay detalles muy finos que me gusta trabajar, como por ejemplo esta que hice del Quijote. Entonces ahí sí necesitaba la lupa, ¿verdad? Bueno, para Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo, por compartir tu talento, este arte, lo apreciamos muchísimo y nuestra audiencia ya sabe cómo contactarte en redes sociales para disfrutar de todas estas creaciones. Gracias, Carolina. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo y pintando. Gracias a Carolina Alvarado. Ya nos acompaña en el set Davis Travel para contarnos todos los detalles de su viaje a las cataratas Los Amates en Santa Rosa, un lugar imperdible para conocer en nuestro país. Davis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. La verdad, emocionado de estar nuevamente con ustedes y emocionado porque me gusta mostrar Guate y qué mejor que con este destino tan impresionante. ¿Cómo ha sido la experiencia visitando estas cataratas en Santa Rosa? La verdad es que es muy bonito, es un lugar que la verdad es que creo que no es tan complicado llegar, pero cuando llega definitivamente queda impresionado y enamorado de todos estos paisajes impresionantes que tiene Guatemala y Santa Rosa en específico. Bueno, las imágenes realmente son impresionantes de lo que se observa. ¿Cuánto tiempo está de Santa Rosa para llegar a las cataratas? De Santa Rosa directamente sería más o menos como 1 hora, porque sería 2 horas y media más o menos de acá desde la ciudad, ya desde Santa Rosa como a 1 hora. O sea que estamos hablando 3 horas y media, sí, aproximadamente. 3 horas calculo yo desde la ciudad. Ah, bueno. Fácil. ¿Y cómo es el trayecto ya para ir a nuestro destino, a Los Amates en Santa Rosa? ¿El camino es de terracería o está pavimentado? Sí, la verdad es que para este destino, sí debo de ser sincero, se necesita un vehículo 4x4 para llegar. Hasta la aldea Santa María de Xhuatán llega cualquier tipo de vehículo y a partir de ahí ya se necesita un vehículo 4x4. O ahí hay dentro de los comunitarios personas que también los pueden llevar en pickups. Y la verdad es una experiencia muy bonita, es un camino muy rústico y complicado, pero la verdad es que cuando llega, como les digo, es un lugar impresionante. Claro, y es que eso es parte de la experiencia. Yo siempre le pregunto a Omar, porque él conoce toda Guatemala. ¿Ya conocías estas cataratas, Fíjate, Omar? que hoy sí te voy a quedar mal, No conozco y precisamente cuando mencionas Santa Rosa me surge la duda. Cuilapa, el Oratorio, Tacisco, Guazacapán, Chiquimulía. ¿De qué lado de Santa Rosa específicamente encontramos esta belleza? Es un buen dato, la verdad es que por ahí hay un dilema, porque se cree que hay una parte que está en Oratorio y Santa María de Xhuatán, entonces como que entre los dos se pelean ahí el derecho. Pero sí, yo creo que está en Oratorio, específicamente en Oratorio, por ese lado, que es como ya una parte cálida. Excelente. Ana Luisa, tú que eres amante de la naturaleza, de las aguas, del mar, ¿qué te parecen estas cataratas? Me parece que están frías, bien bonitas. Sí, yo siento que en Guatemala los lugares que están todavía un poco más aislados son de los más naturales y limpios que podemos encontrar y creo que está bien, me parece muy bien la idea de publicitarlos porque necesitamos turismo interno, necesitamos conocer, el guatemalteco no conoce a otros guatemaltecos muchas veces.
Entonces, pues echar la vuelta, me parece ideal, ¿no? Y no pasamos de visitar los mismos destinos, que está bien, es muy bonito. Sin embargo, tenemos otras posibilidades. Aquí en estas cataratas hay opción de comida, servicios básicos. ¿Se cuenta con eso en cercanías o no? No, la verdad es que debo decir que no cuenta con servicios básicos, tampoco ningún tema de restaurante. Ni nada por el estilo, justamente por lo que comentabas, de que es un lugar bastante natural que aún se conserva. Si lo ven, el lugar está muy limpio, se mantiene así, pero no hay servicios básicos. Y creo que eso es lo que hace que el lugar se mantenga así como Es decir, está que podría planear un viaje en familia, amigos, hacer un picnic ahí y llevar mi comida para comer a la orilla de la catarata. Sí, correcto. De hecho, se puede acampar en la parte de arriba y puede llevar uno fácilmente comida. 10 quetzales cuesta el ingreso a las cataratas. Luego hay que bajar una pequeña cuestecita, pues llevar unos zapatos cómodos, pero el lugar se presta para ir a comer ahí en familia, ir a hacer un churrasco de repente, llevar, no sé, poner unos blocks ahí en el suelo y hacer un buen churrasco. Por supuesto. ¿Y el agua es fría o está a una temperatura agradable? Yo creo que sí está fría, pero como esa aldea es bastante caliente, es bastante refrescante el agua. Claro, a esa hora es oportuno. ¿Qué te ha parecido, Stephanie, Mira, destino? me encanta. Estaba viendo la fotografía y no parece en nuestro país, o regularmente nosotros desconocemos estos lugares tan maravillosos que tiene nuestro país. Nos vamos lejos y habiendo tanta belleza aquí en Guatemala. La verdad que muchísimas gracias siempre por dar a conocer cada rinconcito de nuestro país a través de tus redes sociales. Y tú mencionabas algo muy importante y es ir en familia. ¿Consideras que este también es un lugar donde podemos ir con los pequeños del hogar? Sí, la verdad es que sí. En la parte de la poza tiene como 6 metros de profundidad, pero hay partes donde hay bastantes rocas y pueden estar niños y personas de edad, adultos mayores también pueden estar por ahí. Es un poquito complicado el bajar, pero hay unas bonitas pozas que no son profundas, ¿verdad? Entonces es para todo tipo de público. ¿Qué tan segura es la zona? Y pregunto esto porque siempre las familias tienen esa inquietud, si voy a ir acompañado, ¿qué precauciones debo tomar? ¿Es tranquilo el lugar? Sí, yo me atrevería a decir que es 100% seguro. No vimos a mucha gente, la mayoría de gente que está ahí es comunitaria, local, entonces el lugar por lo mismo es bastante seguro, ¿verdad? Porque ellos se encargan de proteger, de mantener limpio, mantienen ahí letreros, e incluso sí vi un par de basureros que me imagino que ellos lo instalaron, pero sí es bastante segura el área. ¿Puedo colocar en Waze la ubicación y me aparece el destino o debo ubicarla de otra manera? Para llegar creería yo que les va, si ustedes lo colocan en Waze, les va a llegar hasta donde llega el vehículo liviano, que es en la parte de la aldea de Santa María de Xhuatán, y ahí hay personas ofreciendo el servicio de traslado para las cataratas, que creo que son como unos 20 minutos más de donde les marca el Waze o Google Maps. A partir de ahí son unos 20 minutos, pura cuesta, y es un camino complicado, así que el que se anime a ir puede hacerlo, pero tiene que tener experiencia en 4x4. Y si no, preguntando, Jairo. Preguntando, ¿se llega, Jairo, o no? Pasito a pasito el cojito llegó a lejito. A la presidencia. Sí, es un destino muy bonito. Este río es el que llega al Puente de los Esclavos, ¿verdad? Fíjese que justamente estaba averiguando ese dato, porque ese sí, cuando yo fui no pregunté, pero me comentan que este río no es ningún río en específico, sino es una poza que se crea ahí dentro de la finca. Entonces muchas veces muchos le llaman el Salto o el Niágara en Niágara Chapín, pero no es ningún río. Pero el río de los Esclavos sí pasa muy cerca. Sí, ¿verdad? Muy cerca. Sí, lo más seguro que quizás sea una parte que colinde con el Tecuamburro, ¿verdad? Que es el volcán que cubre precisamente toda esa área. No sé si me lo permites, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando yo viajo a estos lugares, siempre veo áreas de oportunidad, porque Guatemala realmente tiene eso. Hay muchas cosas que el guatemalteco no conoce y debemos de apreciarlo. En estas cataratas, ¿qué áreas de oportunidad, qué áreas de mejoras? Si tú, por ejemplo, fueras el director del INGUAT, posiblemente plantearías, porque hay con qué hacerlo. Sí, por supuesto, para no ir tan lejos, Semuc Champey es un lugar que antes era bien complicado de llegar. Igual este destino, la verdad es que yo lo recomiendo un montón por como tú dices, para salir un poquito de los lugares comunes de Guatemala, y tiene muchas áreas de oportunidad. No sé, se puede construir alguna tiendita, las carreteras pues creo que deberían de mejorarlas, pero
También tiene esa parte que guarda y que hace que también sea un lugar que se conserva así, por lo mismo, ¿verdad? Porque no tiene tanto desarrollo, pero sí tiene muchísimas áreas de oportunidad, porque es un lugar impresionante. Como ustedes dicen, no pareciera que fuera Guatemala, la verdad. ¿Cuántos metros tendrá de altura la catarata? La catarata tiene más de 50 metros de altura. ¿Y uno puede lanzarse desde la parte alta, no? No, esa parte sí no, pero sí hay personas que hacen rappel, que es lo que le llaman. Sí, incluso vi varios ganchos ahí prensados, porque sí practican ese deporte ahí. Hay gente que va directamente a eso. Motocross, vi muchas personas practicando motocross. Senderismo hay bastante, la verdad es que hay muchas actividades. Hay una gran para oportunidad. hacer, pero para una familia, Davis, lo más económico, planificando, ¿cuánto deberían de tener en su presupuesto en mente para llegar a estas cataratas? La verdad es que es un destino para mí, forma de pensar bastante económico, 10 quetzales de entrada, imagínense que lleven por ahí sus panes, algún churrasco o algo así, creería que unos 100 quetzales por persona más o menos, es bastante económico, la verdad bastante. Bueno, es una cifra que es atractiva para que muchas personas puedan tomar la decisión de visitar las cataratas de los Amates en Santa Rosa, un destino que hoy hemos descubierto y que nos alegra mucho el poder traer estos detalles maravillosos de nuestra Guatemala para que toda nuestra audiencia los pueda conocer, y que Davis aquí lo trae precisamente para que despertemos esa curiosidad y tengamos la posibilidad de poder descubrir un poco más de Guatemala. Así que, Davis, de verdad ha sido muy bonita esta experiencia. ¿Qué nuevos destinos vienen? ¿Qué otras cosas estás explorando de Guatemala? La verdad es que estoy emocionado porque ya conozco casi toda Guatemala. Creo que el único departamento que me faltaba era San Marcos y lo presentamos hace un par de semanas acá en Impacto Directo. Entonces creo que se vienen nuevos destinos siempre sobre Guatemala, por las Verapaces quizás, que me encanta y es una buena fecha para visitarlas ahorita. Entonces si quieren conocer más destinos, por ahí me pueden seguir en redes sociales como Davis Travel. Ahí tengo videos sobre la catarata de los Amates, cómo llegar, y videos más específicos sobre precios y todo ese tema. ¿Llevas un conteo del kilometraje que has recorrido? No, es un dato muy interesante, no llevo, pero sí estoy justo por empezar a sacar ese dato porque... no sé, yo creo que ya perdí la cuenta. Son ya estás bien kilometrado. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Gracias a usted también por estar conectado con nosotros aquí en Guatevisión, a los panelistas que nos han acompañado, Ana Luisa Arévalo, historiadora, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Stephanie González, abogada, y Jairón Salguero, actor y comediante. Soy Alexis Ponce, le deseo un excelente viernes, un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos el lunes aquí en Impacto Directo, nuevamente 19 horas por Guatevisión. Pásela muy bien.